5:33, vamos a iniciar, vamos a volver de la pausa con esta noticia que ha impactado durante esta jornada, ¿no? Este vuelco total que ocurrió en el crimen del fotógrafo Eduardo Cruz Coque. Bueno, la Fiscalía confirmó que se investiga un triple homicidio por el que se detuvo el cuñado de este fotógrafo, quien finalmente quedó en prisión preventiva. Silvana Stock nos va a ampliar esta información. ¿Qué tal, Silvana? ¿Cómo estás, Sabrina? Muy buenas tardes. Triple homicidio calificado en contexto de violencia intrafamiliar. Ese sería el cargo finalmente que se le imputó a Jorge Ugalde, el hasta ahora único formalizado por el crimen del fotógrafo, cineasta también, Eduardo Cruz Coque, y sus dos hijos de 17 años de edad. Él finalmente quedó en prisión preventiva durante esta jornada por 180 días mientras dure esta investigación. Recordemos que es un hecho que ocurre el pasado 18 de octubre, Sabrina, donde en un comienzo se hablaba de que se trataba de un robo, luego también se habló de que podría haber sido un parricidio, donde Eduardo Cruz Coque, la víctima, habría matado a sus dos hijos y luego se quita la vida. Bueno, fueron gracias a las diferentes diligencias hechas por la Policía de Investigaciones y también de Fiscalía las que lograron acreditar la participación de este hombre, el cuñado de la víctima, finalmente, y con una motivación que podría ser económica por la disputa de unos terrenos y también de un mayor porcentaje para la sociedad de que ellos también compartían. Esto finalmente se trabajó durante la semana pasada para lograr posicionar al imputado en la escena del crimen. Fueron también las cámaras de vigilancia de la comuna de La Reina, las declaraciones incongruentes también del imputado, como los restos biológicos que se encontraron en el sitio del suceso, los que finalmente lograron ser el motivo para su detención. Ahora, yo te lo mencionaba, ¿por qué se demoró tanto también esta investigación? Este hombre, el imputado, el cuñado de la víctima, también plantó algunos señuelos en la escena del crimen para aparentar un posible robo con homicidio. Incluso compró durante esa misma jornada un arma a fogueo, una máscara ligada a Halloween también que fue utilizada, y además que nunca se encontró el arma con la cual finalmente le quita la vida a su cuñado. Todo eso se le suma también las pericias a los teléfonos celulares, llamadas telefónicas y también las cámaras de seguridad donde se muestra al imputado caminando por la comuna de La Reina en compañía de su perro y con una bolsa en la mano. En esta bolsa finalmente se presume que podría haber llevado el arma que utilizó para quitarle la vida a la víctima y que además se ve también en una imagen donde él lanza esta bolsa al canal San Carlos. Ahí también se concentraron diferentes diligencias por parte de la policía, donde finalmente no se encontró esta bolsa que él lanzó a este canal, pero claramente son pericias que van a continuar durante los próximos días para poder encontrar el arma de este crimen. Además, en el sitio del suceso, las viviendas donde ellos vivían, recordemos que es un terreno ubicado en la comuna de La Reina, donde al interior hay 13 viviendas, una que era utilizado por la víctima con su familia, otra por el cuñado de este junto a su familia y una tercera casa que pertenecía a los padres de la víctima que ya habían fallecido hace unos años atrás. La disputa sería por eso, por este terreno y diferentes inmuebles también que forman parte de una sociedad. Por eso es que se habla de que esa sería la motivación finalmente para poder quedarse con la totalidad de esta sociedad, que además tiene otros dos departamentos ubicados en Santiago Centro y que estaría evaluado fiscalmente hablando, un valor fiscal de 1.000 millones de pesos. Él, al haberse negado a la venta de este terreno y además también a traspasar su porcentaje de esta sociedad, es finalmente que los abogados defensores de la víctima y de su familia hablan que podría ser esta motivación. Lo mismo también mencionaba el fiscal y termina quedando en prisión preventiva al acreditarse entonces su participación en este macabro homicidio triple finalmente, donde fallece un hombre de 62 años y sus dos hijos de 17. Pasemos a escuchar justamente las declaraciones por parte del fiscal a cargo de esta investigación. Bueno, el día de hoy se formalizó por 3 delitos de homicidio calificado en contexto de violencia intrafamiliar al imputado ya conocido por ustedes.
se otorgó la medida cautelar de prisión preventiva, que es la que se solicitó por el Ministerio Público, la querellante, y se otorgó un plazo de investigación de 180 días, eso en concreto. Evidentemente existen antecedentes que ya se vertieron en esta audiencia de orden patrimonial, económico, de derecho sucesorio, que estarían involucrados y que podrían desarrollarse con mayor concentración en este tiempo de investigación para poder lograr determinar a lo mejor aquel móvil. Ahora, Silvana, bueno, sabemos que esto es el caso del cuñado, ¿no? Pero también está imputada la hermana de Cruzcoque. ¿Qué se ha hablado también del rol que ha tenido ella y por qué hasta el momento no ha sido formalizada? Claro, en este momento ella está en calidad de imputada, ya habría declarado ante la Policía de Investigaciones también de la Fiscalía, pero todavía no se logra acreditar su participación en este hecho. Es más, según las informaciones que han entregado las policías a cargo de esta investigación, ella podría tratarse de la autora intelectual de este hecho, no así la autora material, como vendría siendo en este caso el imputado que ya se encuentra en prisión preventiva. De momento ella está imputada, pero no ha sido formalizada, por ende podría pasar que ella incluso quisiera salir del país, puede hacerlo, ya que de momento tampoco tiene ninguna medida cautelar al no ser formalizada por estos cargos. Todavía falta que se entreguen informes por parte de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones que puedan acreditar que ella también estuvo esa tarde en el domicilio cuando ocurre este macabro hecho. De momento eso no se ha podido confirmar, si bien está en calidad de imputada, pero no se ha podido lograr su detención al no tener tantos antecedentes que puedan entonces posicionarla a ella también como autora de este crimen. Ahora, yo te hablaba, son 13 viviendas finalmente las que están en este terreno de La Reina. También te comentaba respecto a estos señuelos que el imputado compró para poder aparentar un posible robo con homicidio, esta arma de fogueo que fue encontrada, pero también en la vivienda del imputado se encontró una máscara de un mono, donde también se encontraron de diferentes rastros biológicos que hacían entonces, se apuntaban justamente al imputado y que habría sido una máscara que compra durante esa misma jornada para aparentar un posible robo. Incluso se habla, Sabrina, de que entre ellos dos podría haber existido una especie de forcejeo al momento de que le quitan la vida a la víctima, a Eduardo Cruzcoque, esto porque se encontraron rastros biológicos también del imputado en la casa, que fue finalmente lo que logró posicionarlo a él en la escena del crimen, y que además él es quien llama a carabineros para alertar de que habían entonces entrado a robar a la vivienda de su cuñado, y que finalmente él, una vez que llega, los encuentra a los tres sin vida, al hombre de 62 años junto a sus dos hijos mellizos de 17 años. Sobre todo eso también prendió las alarmas para las policías, ya que la declaración que él presta en un principio, que sería en calidad de testigo, según lo que la Fiscalía también detalló, es que sería una declaración completamente diferente a lo que se logra ver en las cámaras de seguridad de la comuna de La Reina, donde él se ve con esta bolsa que finalmente lanza al canal San Carlos y que vuelve a la vivienda sin esta, para poder tratar así de ocultar finalmente el arma homicida. Pasemos a escuchar más declaraciones también que se han entregado durante esta jornada acá en el Centro de Justicia, una vez terminada esta audiencia de formalización. Perfecto. Dice relación también, obviamente, con coautorías quizás o participación de otras personas, donde no podemos descartar hasta el momento la participación de nadie. No podemos hablar de participación hoy en día. No hemos traído a la imputada Trinidad Cruzcoque a esta audiencia. Solamente tiene participación en algunas diligencias en su calidad de imputada, que es el que se le dio por la Fiscalía, pero no se ha traído el día de hoy para formalizar. Bueno, tú estabas hablando anteriormente con el abogado defensor, ¿no? Del cuñado. ¿Qué es lo que dijo? Y bueno, tengo entendido que él también va a defender a la hermana, ¿no? De Cruzcoque. Que también, bueno, defendiendo ahí a la hermana Cruzcoque, dijo que en el momento que sucedió este terrible homicidio, asesinato, ella se encontraba fuera del país.
Claro, la Fiscalía en primera instancia, Sabrina, cuando se va a realizar esta audiencia de formalización, iba a pedir directamente la prisión preventiva para el imputado. Por parte de su defensa habían pedido un arresto domiciliario nocturno, esto a no tener antecedentes penales previos, ya que según la misma defensa del imputado todavía faltaban algunas pruebas que lograran posicionar a este hombre en la escena del crimen. Incluso se le preguntó por los restos biológicos que se encontraron de él en la vivienda de la víctima. Él mencionaba justamente que al vivir también en el mismo terreno es lógico que se encuentren restos biológicos en ese terreno. Lo mismo se le preguntó por esta máscara que también tenía restos biológicos del imputado. Mencionó su abogado defensor que él había comprado justamente para celebrar Halloween, que se venía justamente pocos días después de cometido este crimen. Si bien esas son también declaraciones por parte del abogado defensor, que quería en primera instancia lograr también este arresto domiciliario total en vez de la prisión preventiva. El imputado además todavía declara que él es inocente en este triple homicidio en contexto de violencia intrafamiliar. Lo mismo así nos mencionaba su abogado, que él se ha declarado inocente y que mientras dure esta investigación, entonces, mientras esté en prisión preventiva estos 180 días que va a durar la investigación, el abogado claramente busca acreditar su inocencia frente a este tribunal, y lo mismo así la de su esposa, que vendría siendo Trinidad Cruz Coque, la hermana de la víctima, que se encuentra en calidad de imputada, pero que todavía no ha sido formalizada y que además solamente fue llamada a declarar. Una declaración que además fue completamente reservada, no se conocen los detalles de esta ni tampoco de la declaración que haya entregado el imputado, solamente así la primera, que fue en calidad de testigo, donde se lograron entonces obtener esta información de manera incongruente del imputado con lo que las pericias de la Policía de Investigaciones y de la Fiscalía, además de las cámaras de seguridad, así lo dijeron, que lo posicionan justamente en ese lugar de la escena del crimen, en la hora y en la fecha que esto ocurre, y que además él llama a carabineros y que esa grabación también fue periciada, fue estudiada, y que se nota entonces nerviosismo en la voz y un poco de palabras también incongruentes respecto a lo que él quería informar, que se habría tratado de este robo con homicidio al interior de esta vivienda, lo que después, como te lo comentaba, resultó que no fue así, tampoco este parricidio, que fue lo que se hablaba en primera instancia, y que recién el día de ayer conocimos que se hubiese tratado entonces de este triple homicidio calificado en contexto de violencia intrafamiliar. Además, hay muchas pericias, porque claro, se habla en un principio de que este hombre lo habría envenenado, incluso a los dos adolescentes de 17 años, que les había dado un medicamento para que ellos pudieran dormir profundamente y ahí utilizar ese tiempo para poder asfixiarlos, y por eso es que yo te mencionaba que se habla de una riña entre el imputado y la víctima, y se logra encontrar entonces que este hombre también es lesiones, y es por eso que se logra acreditar que en el lugar, en el sitio del suceso, habían rastros biológicos de este sujeto. Pasemos a escuchar también parte de las declaraciones del abogado defensor del imputado respecto a esta audiencia y formalización, que finalmente no lograron obtener este arresto domiciliario, sino que más bien se apunta a la Fiscalía justamente, que pidió la prisión preventiva. No, muy sencillo. La prueba que tiene el Ministerio Público es solamente indiciaria. No hay ningún testigo que haya dicho él mató a estas personas. Solamente son cosas de oídas, deducciones que hace el Ministerio Público en su teoría del caso, que es bastante, diría yo, plausible, pero conforme a la interpretación que ellos hacen de la prueba. Nosotros tenemos una visión totalmente distinta. O sea, cada cosa tiene su explicación. Acá la tesis del Ministerio Público es que él participaría de un 2% de una sociedad que tiene 1.000 millones de capital. Y por lo tanto, al supuestamente fallecer la víctima, él sería beneficiario. No es beneficiario nada. Él se queda con el 2% de lo que corresponde. Claro, ahí escuchábamos, Sabrina, es un vuelco rotundo a lo que fue este caso que se conoció en un principio el pasado 18 de octubre y que finalmente ahora se tiene ya a 12 personas imputadas, una de ellas formalizadas y en prisión preventiva por 180 días mientras dure la investigación. Además, hasta este lugar también llegaron las abogadas querellantes de la familia de la víctima que falleció lamentablemente y que llegaron hasta este lugar también para entregar más antecedentes
antecedentes respecto a lo que ellas han conversado, por ejemplo, con la esposa de la víctima, que mencionaba justamente lo mismo que los mismos vecinos o cercanos a la familia, donde era imposible que Eduardo Cruzcoque fuera capaz de quitarle la vida a sus dos hijos, también tomando en cuenta que él era un camarógrafo, un cineasta también ligado a la fotografía y que ayudaba también en la Teletón, que está muy próxima, y que llevaba a sus dos hijos también a las rehabilitaciones en la Teletón, y por eso es que a todas las personas que conocían esta familia les hizo bastante ruido también que la noticia primera que se haya dado a conocer haya sido que podría tratarse de un parricidio. Eso enciende también las alarmas para las policías y finalmente se logra, con más diligencias que se realizaron en las últimas semanas, acreditar la participación de terceras personas, que fue una de las primeras hipótesis también por parte de la Policía de Investigaciones y de la Fiscalía, una vez que se llega al sitio del suceso y se logra también periciar cada una de las viviendas que hay en ese terreno. El motivo sería económico, según lo que entregó en detalle Fiscalía una vez que termina esta audiencia, lo mismo que entrega los detalles sus abogadas, querellantes, representantes también de la familia de la víctima por estos terrenos, departamentos ubicados también en Santiago Centro, avaluados en un total de 1.000 millones de pesos, un avalúo fiscal de 1.000 millones de pesos que no deja ser una sociedad también que estaban peleando por quién tendría, por ejemplo, mayor porcentaje para tomar las decisiones de venta de este terreno, a la cual Cruzcoque, la víctima, se habría negado en un principio, mientras que su cuñado y su hermana querían venderlo a toda costa para poder repartir entonces este dinero, y finalmente esa vendría siendo la motivación para quitarle la víctima tanto a Eduardo Cruzcoque como también a sus dos hijos menores de edad, de quienes tendrían, por ende, por consecuencia, la herencia de esta sociedad. Pasemos a escuchar parte de esas declaraciones de la abogada querellante también en representación de la víctima, de la familia de la víctima, bien digo. Tras la muerte de los padres, ingresa Eduardo a la sociedad y Iván, que originalmente era parte de la sociedad, tiene que salir de ella. Entonces hay hechos concretos de los que dimos cuenta en el tribunal, en los que Eduardo manifiesta su intención de revocar el testamento que tenía y llegar a un acuerdo social en que Iván sale completamente de la sociedad y Trinidad le entregaba la participación social que correspondía, que es un 2,2%, y quedan con un 50% cada una. Nosotros creemos que esa presión económica puede ser el motivo efectivamente de este asesinato. Una presión económica, quedar 50 y 50 con esta sociedad que se creó en conjunto con los padres de la víctima y de su hermana también, que este cuñado finalmente no tocara absolutamente nada de porcentaje respecto a esta sociedad, podría haber sido entonces la motivación para el imputado de quitarle la vida a Eduardo Cruzcoque y también a sus dos hijos de 17 años, quienes por consecuencia y también por la herencia tocarían entonces con ese porcentaje que era justamente de la víctima. Sabrina, vamos a quedar también muy atentos a los próximos días si es que hay novedades respecto a la situación, por ejemplo, de la hermana de la víctima, que se encuentra en calidad de imputada pero que todavía no ha sido formalizada y que está a la espera justamente de un informe que va a entregar la Brigada de Homicidios de la PDI para poder lograr acreditar su participación en estos hechos, y ya más adelante entonces vamos a tener más detalles respecto a este caso, este macabro triple homicidio finalmente que se llevó a cabo hace pocos días atrás en la comuna de La Reina. Sí, veremos cómo avanza la investigación en este terrible crimen, ¿no? Silvana, muchas gracias, como siempre. Buenas tardes. Hasta luego.